Saludamos a nuestro invitado que se encuentra en los estudios de Radio Nacional en Madrid, el doctor Palomares, catedrático europeo Jean Monnet de la UNED en Políticas y Cooperación, experto en relaciones internacionales y profesor de la Escuela Diplomática del Ministerio de Exteriores de España. Doctor Palomares, buenos días. Muy buenos días, buen día. Las elecciones presidenciales ya tienen fecha, 8 de noviembre de 2016, por lo tanto, a Barack Obama le queda algo menos ya de un año en la Casa Blanca. Es el momento de situar, imagino, su legado, ¿no? Claro, yo creo que es un momento para hacer balance, aunque hay que decir que aún queda un poco de recorrido y probablemente en el último tramo de su administración ha sido cuando verdaderamente pues ha demostrado probablemente ese mayor ímpetu, sobre todo en los asuntos internacionales. Luego, por lo tanto, aún tenemos un año por delante bastante interesante. Arrancó, o había muchas expectativas en un primer mandato, unos primeros años con también mucho ímpetu, luego vino una transitoriedad de más normalidad y ahora el ímpetu puede reavivar. Claro, yo creo que además... yo creo que hace un año de su comparecencia en las Navidades pasadas, donde Obama, pues yo creo que sorprendió a todo el sistema internacional cuando dijo esa frase famosa del resurgimiento de los Estados Unidos es real. No piensen ustedes que efectivamente pues lo de Cuba o el empezar a liderar alguna de las luchas que Estados Unidos pues había tenido pues de forma marginal, como el cambio climático, un nuevo papel en el proceso de paz de Oriente Próximo. Ese resurgimiento es real. Luego, por lo tanto, yo creo que aún vamos a vivir algunos acontecimientos bien interesantes que tienen que ver con una nueva reubicación del sistema internacional, que es en lo que estamos, todos los expertos internacionalistas estamos intentando pues tomarle un poco la medida a esta nueva geometría del sistema internacional. Ahora vamos a ello, pero para acabar ya en cuanto al balance de hasta ahora, es una presidencia o estas presidencias de Obama también muy afectada, sobre todo le tocó gestionar la crisis económica mundial. Claro, ha sido básicamente, si habitualmente ya los presidentes y la gestión en Estados Unidos priman los asuntos internos, hay que decir que Obama llega a la presidencia casi coincidiendo con el arranque de la crisis económica mundial, que es en septiembre del 2008. Luego, por lo tanto, básicamente todos los instrumentos y todo el esfuerzo ha estado en combatir esa crisis económica que ha sido en todo el mundo, en Estados Unidos, que fue el origen y que ha tenido que administrarla de una forma importante. Luego, por lo tanto, es claro que todos los esfuerzos han sido para administrar una herencia complicada como la que dejaba el presidente Bush en el ámbito internacional y para afrontar la mayor batalla que ha sido la batalla económica y el cambio de gran parte de las estructuras económicas en los Estados Unidos. Vayamos al ámbito de relaciones internacionales. Por delante queda, en este caso, la que tiene más fuerza mediática. Una de ellas es la lucha contra Estado Islámico. Da la sensación, no sé si nos equivocamos, que era un avispero en el que no le apetecía demasiado meterse y al final no ha tenido más remedio que entrar. Claro, pero ha tenido que administrar, como yo decía, una herencia bien complicada, porque llega Barack Obama y tiene que administrar lo que fue esa política de hegemonía unipolar preventiva que llevaron a los Estados Unidos a la guerra en Afganistán en el 2001 y a la operación, al acto ilícito internacional que supuso la ocupación militar de Irak en el 2003. Y claro, ¿qué tiene que hacer Obama? Pues plantear claramente que esa retirada tiene que ser progresiva y muy probablemente esa retirada, tanto de Afganistán como de Irak, pues no fueron bien llevadas, porque fíjese que llega Obama en el 2009 con un incremento de Al-Qaeda en Irak, con bastantes atentados importantes. En agosto del 2010 se van las tropas de Estados Unidos y ahí queda en Irak pues como una especie de espacio con la retirada de las tropas que llena el Estado Islámico. Entonces el resurgimiento del Estado Islámico, sobre todo en Irak y en Afganistán y en parte de Siria, viene determinado justamente por esa retirada. Y hasta que se produce esa retirada en el 2011, luego el propio Obama se da cuenta que probablemente ha sido un error y tiene que plantear esa coalición internacional para frenar a Estado Islámico, que se articula en el año pasado, en el 2014. Y paralelamente a eso, pues si ustedes recuerdan,
pues ya se han producido las primaveras árabes, ¿no? En el 2010 en Túnez y en el 2011 pues en Egipto, en Libia, y arranca también la guerra civil en Siria. Luego, por lo tanto, claro, efectivamente Obama ha tenido que administrar una mala política preventiva llevada a cabo por su anterior administración, y por otro lado, bueno, pues ha tenido que administrar el resurgimiento del radicalismo islámico con un incremento del terrorismo yihadista que nos lleva a la situación en la que estamos ahora. Luego, por lo tanto, yo diría que probablemente, si tuviera que destacar un titular, la de Barack Obama ha sido, sin duda, una de las administraciones más complicadas, más complejas que ha tenido cualquier presidente de los Estados Unidos. Además, en el caso de Siria, y hay otros como también el conflicto de Ucrania, con un Putin marcando terreno y queriendo ser parte más activa de lo que era hasta ahora, intentando recuperar el papel histórico que ha tenido Rusia. Claro, usted lo dice muy bien. Rusia siempre ha sido una potencia importante en Europa. Incluso me atrevería a decir, muchas veces olvidamos que la principal potencia en Europa no está dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces está claro que el gran potencial electoral que aduce Putin es volver justamente a esa Rusia importante, eje de todas las alianzas europeas. Y fíjense que estamos viviendo justamente en un momento bien interesante, ¿no? Porque incluso pues algunos analistas y autores, y yo utilizo muchas veces esta idea, ¿no? De que en este momento, con este desorden mundial, muy probablemente pues buscamos elementos y dinámicas equilibradoras parecido a lo que fue el Congreso de Viena o la paz de Westfalia, en donde las potencias como Rusia pues jugaban siempre un efecto equilibrador. Esperemos que sea así. Hasta el momento pues no vemos que probablemente Rusia pueda ser ese elemento equilibrador, entre otras cosas porque efectivamente, como usted bien dice, Putin lo que enarbola es justamente el nacionalismo ruso como un elemento aglutinador del voto electoral. Pero bueno, está claro que Rusia está llamada a ocupar un papel fundamental en el sistema internacional. Barack Obama llegó al poder con la promesa de cerrar Guantánamo. En este sentido, sigue abierta. ¿Puede haber alguna última decisión antes de terminar como presidente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser un resto que no va a dejar pendiente. No porque sea un resto significativo, que probablemente pues no lo es si el frío realismo de las relaciones internacionales lo analizan. Pero yo creo que es simbólico. Yo creo que lo de Guantánamo es sin duda uno de los elementos que aglutinó el voto de ese centro joven que ha tenido el presidente Obama en las dos elecciones presidenciales que ha ganado, y también yo diría que un símbolo fundamental a la violación de los derechos humanos y a la vulneración de los derechos fundamentales del derecho internacional humanitario. Luego, por lo tanto, yo creo que una de esas mayores críticas que se ha hecho a la presidencia de Obama respecto al cierre de Guantánamo, esa promesa adquirida, yo creo que se llevará a cabo antes de que acabe su mandato. Todo ello, evidentemente, no se les escapa a ustedes supeditado lo que puede ser y lo que está viviendo pues después de los acontecimientos en San Bernardino y al incremento del radicalismo islámico, las presiones internas que en este momento son bien importantes, teniendo en cuenta el equilibrio inestable en el que ha tenido que administrar las dos administraciones, los dos mandatos de Barack Obama, ¿no? Pero aún así yo creo que sin duda Guantánamo, como símbolo que ha sido de sus promesas, incluso me atrevería a decir como símbolo también de ese premio Nobel, que me atrevería a decir que fue un premio Nobel de la Paz preventivo, porque todavía no tenía mucho recorrido su presidencia, pero yo creo que como símbolo fundamental de la promesa y del compromiso con su electorado acabará cerrándose, ¿no? Hay otro objetivo de Barack Obama, que es hacer más rígido el control en la venta de armas a nivel interno. Claro, ahí el Partido Republicano no colabora, sino al contrario, es un casus belli, pero que cada vez que hay una matanza, Obama dice lo mismo, tenemos un problema. Sí, pero en cualquier caso yo creo que la sociedad americana, más allá de esos núcleos estratégicamente electorales potentes dentro de los Estados Unidos, pero ha fraguado ya un consenso, incluso, bueno, pues las últimas veces que
que he tenido la oportunidad de asistir a algunas convenciones republicanas, incluso dentro de los sectores más moderados del republicanismo, hay un consenso general en esa sociedad de que esa enmienda es insostenible. Es insostenible, entre otras cosas, porque no solamente por el daño que está causando y los terribles acontecimientos que hemos tenido que vivir, sino que también yo creo que hay un punto de modernidad en la sociedad estadounidense que determina que efectivamente, sobre todo las nuevas generaciones, no estén implicadas con esa idea histórica que asociaba la utilización de la libertad en el uso y en la compra de las armas al propio nacimiento de los Estados Unidos. Yo creo que progresivamente, sociológicamente, va a ser un elemento superado en la sociedad americana, incluso en los sectores más del centro derecha. Luego, por lo tanto, yo creo que eso es un debate que está claramente delimitado a que efectivamente ese control de armas tiene que ser un control efectivo, un control real, incluso me atrevería a decir la restricción como un elemento fundamental en la normalidad y en la vida en los Estados Unidos. También en relación a Cuba tuvimos noticias históricas. ¿Es también un ámbito que puede quedar ya muy cerrado antes de que acabe su presidencia? Pues hombre, yo creo que uno de los acontecimientos históricos ha sido la apertura a Cuba y el cierre por fin el cierre progresivo de lo que supuso, pues, en los años 60 probablemente uno de los elementos emblemáticos en la dinámica de la relación entre las superpotencias durante la Guerra Fría. Y yo creo que bueno, este año, ¿no? Es que este casi año que llevamos de diferentes acontecimientos en la apertura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y me atrevería a decir en general entre todo Occidente y Cuba, pues abre una puerta que es difícil de cerrar, ¿no? Porque yo creo que las dinámicas sociales, sociológicas y económicas y monetarias muchas veces van muy por delante de los acontecimientos o de lo que uno quiere controlar en el ámbito político y diplomático, y está claro que esa llegada de más de 1 millón de turistas a lo largo de este año y el año que viene, que se calculan estos 2 años, de esos 2 millones de turistas que van a llegar a la isla, que van a mover sus monedas, que van a demandar, que van a consumir, que van a suponer, pues está claro que una de la dinámica fundamental del funcionamiento social y económico en la isla, pues es algo ya que no tiene vuelta atrás. Bueno, no me atrevería a decir de una forma tan contundente que no tiene vuelta atrás, porque la historia ha demostrado que todo tiene vuelta atrás, pero sí parece claro que esas dinámicas pues son difíciles de dificultar o de parar. Ahora la gran pregunta es saber si Cuba va a ser posible, con esta apertura económica, con esta apertura social, de mantener lo que es su estructura política. La pregunta fundamental que nos hacemos, pues, los analistas y científicos que trabajamos en este ámbito del Caribe, es si Cuba va a ser capaz de establecer, o sea, vamos hacia una chinización. Cuba puede ser una segunda China con un sistema político como el que tiene ahora, ¿no? Con esa estructura tan rígida en el funcionamiento político y en el control social, y otro régimen económico como el que va a suponer la apertura buena económica, turística y comercial en la isla. Pues ese es el gran interrogante. Estamos alumbrando a la China del Caribe. Hay algunos que pensamos que con el espíritu que tenemos los latinos y probablemente con unos hábitos pues tampoco con tan poca tendencia a la perseverancia y al control como son los ámbitos orientales o asiáticos, probablemente eso es muy difícil, el pensar que efectivamente Cuba pueda tener un régimen político comunista con su comité central y con su estructura de control interna y social y geográfico, y a la vez ser pues el adalid fundamental del turismo, de la apertura y de la referencia de todo Occidente y sobre todo de los Estados Unidos y de los estadounidenses gastando millones de dólares en la isla. Pues hombre, no sé si eso acompañado del sol y del ron es, pero bueno, ese es el gran interrogante.
Ya para acabar, porque hay estas declaraciones que tanto han levantado los ánimos de Donald Trump, de que han enfadado a muchos, que tanto han sorprendido también aquí. Donald Trump tiene opciones de ser un candidato a la presidencia, de imponerse en las primarias republicanas. Pues hombre, habría personas, incluso compañeros del área de Estados Unidos en la escuela diplomática, que dicen que no se va a mantener la candidatura, pero yo siempre les digo que después de hacer a un actor como fue Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, por cierto, hay que decir que uno de los presidentes de mayor apoyo popular y que no lo hizo del todo mal, después de esas situaciones históricas, pues el descartar de antemano que Donald Trump pueda ser, pues me parece descabellado, pero sería dramático, porque verdaderamente yo creo que estamos viendo dentro de las filas republicanas no un renacer, sino una nueva generación con propuestas que pueden hacer a la derecha o al centro derecha los Estados Unidos, pues un centro derecha menos anclado en los valores tradicionales, más conservadores, más rígidos del sentimiento nacionalista en los Estados Unidos, pues aún muy implicados con lo que fue la guerra de secesión, e incluso con esos movimientos pues de tan clara implicación reaccionaria y de movimientos racistas y xenófobos. Y estamos alumbrando una nueva generación dentro del republicanismo bien interesante. Si uno ve o escucha los discursos de Ted Cruz o de Mark Rubio, o incluso el discurso de Ben Carson, pues se da cuenta que probablemente ese discurso, aún queriendo llegar a la presidencia de los Estados Unidos, por lo tanto, aún manteniendo alguna de las esencias y de los tics fundamentales dentro del votante republicano en los Estados Unidos, pero sí hay un cambio generacional importante de propuestas que yo creo que es bien interesante. En ese sentido, alentar ese cambio y transformación interna dentro de las filas republicanas, yo creo que está muy bien para las expectativas políticas y electorales de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Tendremos tiempo en este año que nos queda, menos de un año nos queda por delante hasta las elecciones en Estados Unidos, de ir comentando cómo avanzan los procesos de primarias de cada partido. Muchísimas gracias al profesor Palomares, catedrático europeo Jean Monnet de la UNED en Políticas y Cooperación, experto en Relaciones Internacionales y profesor de la Escuela Diplomática del Ministerio de Exteriores. Muchísimas gracias. Buenos días. Encantado de estar con ustedes. Buen día.